la pobreza. La pobreza como concepto está muy relacionada a una falta de merecimiento también, ¿sí? Y es una falta de merecimiento sistemática que viene a partir de creencias, obviamente. La pobreza es una creencia que se plasmó a nivel cultural. Y se plasmó tanto a nivel cultural que se convirtió la pobreza en una herramienta tanto religiosa como política. ¿Por qué? Porque vamos a pensarlo de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a querer proteger a la pobreza, de querer ayudar a los pobres, tanto a nivel material, como a nivel espiritual, como a nivel energético. Es como una necesidad de ayudar al prójimo que no tiene, ¿sí? Pero se pusieron a pensar en cómo lo hacemos. Nosotros normalmente, tanto a nivel energético, espiritual o material, el concepto de pobreza es de aquel al que le falta, ¿sí? Y si le falta, entonces significa que hay que darle. Entonces nosotros consideramos que el pobre es el que no tiene y que el rico es el que tiene y que el rico, por lo tanto, debe darle al pobre. Entonces interpretamos esto es algo de hoy, pero que se construyó durante mucho tiempo, desde hace miles de años. La construcción de la imagen del pobre fue una construcción religiosa, en primera instancia, en la cual se nos decía, en cierta forma, se nos proyectó, estoy hablando de hace mucho tiempo, no hablando de la religión católica, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, miles de años y miles de años atrás, en la que había escasez. Cuando yo tengo escasez de comida, empiezo a desesperar. Por lo tanto, empiezo a tener una escasez energética. Cuando yo tengo una escasez energética, empiezo también a tener una pérdida espiritual y por lo tanto una desconexión o una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque toda mi energía se basa concretamente en sobrevivir. Por lo tanto, el concepto de me faltan cosas. Si me faltan cosas, no voy a poder entonces suplir las necesidades más etéricas, porque primero tengo que vivir en la materia. ¿Está? Entonces, ¿qué se hizo a través del mentalismo? Se hizo que todo aquello que nosotros no podemos obtener en la materia está esperándonos a nosotros en el plano etérico. Hace miles de años se enseñaba, en la época atlántida y demás, de que todas las cosas que nosotros queremos tener en la materia existen en la mente, existen en el plano espiritual, existen en el más allá. Como decía Platón, el mundo de las ideas. Todas las cosas ya existen, están ahí y solo tenemos que bajarlas. ¿Está? Entonces se creó esta idea de que todo está en el mundo espiritual. ¿Qué sucede? Entonces, lo que se enseñaba en esa época, hace miles y miles de años, era cómo podíamos hacer para descender eso a la materia. Y una de las formas en que se hacía era, si una persona es conectada espiritualmente, tiene la capacidad de manipular la energía de la realidad, por lo tanto, crear medios para generar los materiales, ¿sí? O sea, era al revés. Nosotros hoy pensamos que una persona no se puede encargar de los aspectos espirituales o energéticos si primero no come bien. ¿Está? Si no tengo la forma de comer, entonces no puedo hacer todo lo otro. Por lo tanto, alguien me tiene que dar de comer. ¿Está? Ese es el pensamiento. Empieza por la comida. Pero para los antiguos no empezaba por la comida. ¿Por qué? Porque la comida surgía de los movimientos espirituales. ¿Qué movimientos espirituales? Solsticios, equinoccios, primaveras, estrellas, el sol, la luna. Cuando yo sabía leer el plano espiritual, que está mucho más allá y que es intangible para mí, podía entonces entender los ciclos de la realidad. Al entender los ciclos de la realidad, sabía cuándo sembrar, cuándo cosechar, sabía lo que era esperar, lo que era meditar, hasta que pudiera obtener el fruto, ¿sí? Todo ese proceso espiritual que pasa del energético y del energético al material era la forma en que desde hace miles de años se entendía la realidad. Por eso no había pobres en la antigüedad. Lo que había era diferentes clases sociales que estaban divididas en función de las riquezas de cada clase social. Fíjense la diferencia. No había pobres, había ricos en diferentes áreas, ¿sí?
Había ricos en el área de los granos, ricos en el área de la pesca, ricos en el área de la carpintería, ricos en el área de la arquitectura, ricos en el área de la realeza, ricos en el área de la educación. Había ricos en diferentes áreas y cada uno obtenía lo que necesitaba de su área, ¿sí? Y si había falta o escasez de una de las otras, entonces se hacía intercambio, trueque, ¿sí? Hasta que se inventó la moneda de cambio, ¿no? Como una forma que representaba el valor de las cosas para que así pudieran comprarlas, aunque no tuvieran nada para intercambiarlo. Esto generó una idea de que la riqueza era acumular monedas en lugar de tener la paciencia de crear mi propio elemento, ¿sí? Por lo tanto, fue más fácil robar que esperar, ¿no? Y ahí empieza a crearse otro tipo de pobreza. Empieza a crearse la pobreza de no tengo monedas o no tengo los recursos, ¿sí? Y empieza a crearse la riqueza a corto plazo. La riqueza a corto plazo es hacer dinero muy rápido de repente. Cuando se empieza a hacer dinero muy rápido de repente, mucha gente que era rica en sus aspectos se dan cuenta de que era más rápido obtener esas monedas que esperar 6 meses para generar un cultivo, ¿sí? Entonces, se empieza a tratar de generar un tipo de economía basada en la moneda y no en la semilla. Cuando sucede esto, deja de haber ricos en cada área y empieza a haber pobres en cada área, ¿sí? ¿Qué es esta pobreza? Esta pobreza empieza a ser aquella que se desconecta del espíritu de la tierra, que se desconecta de los ritmos de la tierra y pierde la capacidad de generar sus propios recursos materiales. Cuando perdemos la capacidad de esto, empieza a aparecer el administrador. El administrador es esa persona que después con el tiempo vamos a llamar banquero, que es el que administra los recursos y los reparte entre todos. Pero no es real el recurso, es monedas, ¿sí? Entonces esas monedas, ese oro, ese mineral, empieza a repartirse como una positiva forma de intercambio, pero sin preparar a la gente en generar sus propios recursos. Entonces, ahí es cuando se dualiza o se polariza, mejor dicho, el concepto de entender el espíritu, bajarlo a la energía para crear materia, y se empieza a entender que de la materia se pasa a lo energético para llegar al espíritu. Esto genera en el inconsciente colectivo la idea de que si yo no tengo ahora, como hay tantas cosas ahí que yo no sé bajar, hay muchas cosas en el plano espiritual, pero no las estoy pudiendo bajar, entonces cuando yo me muera y vuelva al plano espiritual, voy a ser rico. Entonces, muchas personas empezaron a crear las ideas de las castas. En la antigüedad, las ideas de las castas era, si en esta vida yo nací pobre, tranquilos, que en la siguiente voy a ser rico, o cuando me muera voy a encontrarme con la riqueza que dejé en mi casa celestial. Esto fue una forma de ordenar la riqueza, una forma de ordenar al pueblo en función de ricos, de clase media y pobres, ¿no? Esta forma de empezar a ordenar tiene que ver con una despiritualización y una pérdida del manejo energético de la materia a partir de personas conscientes. Entonces empieza a crearse la imagen de la pobreza desde el, si tú eres pobre aquí, cuantas menos cosas tengas en la materia, significa que más cosas has dejado en el plano espiritual. Por lo tanto, quédate tranquilo, no te quejes de ser pobre, que vas a ir y vas a encontrarte con toda esa riqueza arriba. El tema es que la riqueza arriba no tiene ningún sentido, porque son ideas, es energía, energía que está ahí a disposición, pero que en ese plano no sirve para eso, ¿no? Entonces, la verdadera riqueza que hay en el cielo, en el universo, todo lo que nosotros podemos obtener, no está ahí, está disponible para ser descargada, para ser materializada. Y la forma de poder descargar esto no es diciendo yo quiero tener una casa. No, no funciona así. Funciona a través de la coherencia. Si yo soy capaz de descender a través de mis chakras esa energía,
recordemos, lo que está en el plano de las ideas, lo que está en el mundo espiritual, desciende por polaridad positivo y negativo a través de los chakras. Si los chakras no están trabajados ni en orden y coherencia, no se manifiesta. Y démonos cuenta de lo siguiente. La forma en que se manifiestan estos recursos energéticos es a través de lo que se llaman dones o capacidades o habilidades de cada chakra. Esto es inherente en cada personalidad. Cada personalidad tiene su capacidad de generar un recurso, tiene un don, unas capacidades específicas. Esa forma de descender, esas ideas, esos conceptos, tiene que ver entonces con las habilidades que yo pueda desarrollar. Por lo tanto, el nivel espiritual desciende a través del energético en relación a mis potenciales, mis dones. ¿Está? Esto significa que yo tengo que desarrollar mis habilidades para poder descender coherentemente eso que está en el plano espiritual. O sea que no es ni Dios que me va a dar las respuestas, ni yo al morirme voy a vivir el mundo de la riqueza. No funciona así, ¿sí? Por lo tanto, a través del tiempo, cuando la pobreza empezó a fracasar espiritualmente y a depositar su poder en los otros, en el sacerdote, en el chamán o lo que sea, cuando empezó a depositar la fuerza en el otro, entonces empezó a ser pobre interiormente. Y tiene que ver con las creencias, la creencia de que yo no puedo, la creencia de que lo más rico está arriba, ¿sí? La creencia de que todo está separado, de que tiene que haber un rey y tiene que haber un pueblo que trabaje para el rey. Todo esto que fue pasando a lo largo de siglos, milenios en la historia, fue creando esta idea de que los que son ricos hoy en día es porque llegaron a conectarse con la divinidad, ¿sí? Como los reyes que descienden directamente de Dios, los sacerdotes que son los portavoces de Dios, los guerreros que son los defensores de Dios, etc. Se empieza a crear que esas castas están arriba porque tienen contacto con Dios y tuvieron la capacidad de bajar ese cielo a la tierra. Mientras que los demás se les dice, ustedes quédense tranquilos, que si nacieron pobres es porque en el reino de los cielos les está esperando toda la riqueza que se puedan imaginar. Esta forma de pobreza espiritual es la que generó la pobreza material. Y esa pobreza después dejó de ser religiosa y pasó a ser política. ¿Cuándo pasa a ser política? Cuando pasa a ser estrategia. En el momento en que uno se da cuenta de que es muy difícil gestionar a librepensadores que tienen capacidades de crear sus propios recursos, entonces se crean sistemas en los cuales se generan personas no pensantes con incapacidades de generar sus propios recursos, ¿sí? Por lo tanto, se crea lo que sería el imperio patriarcal. El imperio patriarcal es relacionado al padre. ¿Por qué el imperio patriarcal? Patriarcado significa el poder del padre. Pater y arge, ¿sí? Poder del padre. ¿Por qué el poder del padre? Porque el padre en la antigüedad, antes, me estoy hablando de hace miles de años, la mujer se quedaba a cuidar las crías en la cueva o en la choza y el hombre salía a cazar. ¿Sí? Entonces, el que hacía todo para traer la comida a la casa era el hombre que corría, que cazaba, que mataba al animal, que traía todos los recursos y los compartía con la familia. Este sistema era perfecto por una cuestión física o lo que sea. Entonces, se empezó a construir todo el sistema en función de lo patriarcal. El sistema social empezó a estructurarse de esa manera, diciendo que el mismo que antes era el padre que cazaba, después fue el cacique que guiaba, después fue el sacerdote y el banquero que administraban, y después fue el político que lideraba, ¿sí? Entonces, el líder decía hacia dónde ir, dónde estaba la presa que había que cazar, y cuando la cazaba, le daba una parte a cada uno de sus hijos que llamamos pueblo. Esta misma idea que fue sobreviviendo de tener a una persona que hace todo por mí, ¿sí? Que es el sistema patriarcal,
eso es lo que significa sistema patriarcal. Una persona que enfrenta las cosas por mí y las hace por mí para generar recursos para mí, es el sistema que más pobreza crea. ¿Por qué es el sistema que más pobreza crea? Porque inevitablemente ha generado la idea de que hay alguien que va a hacer todo por mí. Entonces se toma al pueblo como los niños que no pueden salir de casa y el padre va a buscar los recursos. Esto genera una estrategia política que es mucho más fácil de controlar, porque a un pobre dándole muy poco se le genera la creencia de que ese poco es todo lo que puede llegar a obtener y que siempre que obtenga un poquito más es más rico. Entonces se generan las ideas de que siempre alguien más de afuera me va a dar las riquezas, alguien más me va a dar la fuerza. Entonces, ¿por qué hay tanta pobreza en el planeta? Porque el sistema patriarcal ha estructurado la civilización de tal manera en que la gente necesite de los gobernantes para seguir vivo. Hasta que todo el pueblo se dé cuenta de que puede hacerlo al revés, de que si empieza a conectarse con su espíritu, puede descenderlo a través del potencial energético y crear sus propios recursos en la materia. A mayor cantidad de personas que puedan generar sus propios recursos, empieza a haber riqueza. Y riqueza no es tener 2 autos, una casa y poder irse de vacaciones 2 semanas o yo qué sé, no sé cuál es el concepto de riqueza que uno tenga. El concepto de riqueza es no necesitar nada. Ese es el verdadero concepto de riqueza. Cuando yo no necesito nada, cuando todas las cosas básicas de la vida están cubiertas, ahí desaparece la pobreza. Pero la pobreza desaparece cuando nadie me dio eso, ¿sí? Sino yo mismo lo gestioné. La pobreza desaparece en el momento en que yo soy capaz de generar mi propia riqueza, no otro hace riqueza para que yo luego pueda seguir viviendo. Nosotros hemos estructurado el sistema de la pobreza desde un concepto cristiano, el concepto judeocristiano de el pobrecito, ¿sí? El pobrecito, fíjense la palabra, ¿no? El pobre, el que no tiene, el que no sabe, el que no puede, nosotros, generando la idea de exaltar a los pobres, ¿sí? Lo único que hacemos es crear más pobreza. En tanto más pobreza mental generamos haciéndoles creer que son pobres, porque no tienen recursos, ¿sí? Cuando en realidad tienen todos los recursos, porque la naturaleza le da los recursos a todos, ¿sí? O sea que no hay gente pobre, hay gente que no sabe gestionar las riquezas que hay a su alrededor, ¿sí? Por lo tanto, la pobreza es una creencia, no es una realidad, ¿sí? Es una creencia gestionada por un patriarcado durante mucho tiempo y ese patriarcado ya no está controlado por nadie, no hay 3 o 4 viejos locos que están ahí tratando de controlarnos a todos. Es cultural y está metido en nuestra sangre. Los primeros que hacen eso son las mujeres en la casa cuando cuidan a sus hombres y les hacen creer que son mucho más importantes porque tienen que ir, estudiar, trabajar y hacer recursos y casarse, y sobre todo a las mujeres a veces les dicen se tienen que casar con un hombre rico, etc. Todos esos patrones de creencia no están inculcados en los hombres, están inculcados en hombres y mujeres por igual, porque es cultural y no tiene que ver con el hombre en sí, sino que tiene que ver con el acto de la persona que iba a casar. Si nosotros hoy ponemos a mujeres en el mismo rol que los hombres, o sea, una civilización en la que está dirigida por mujeres, ¿sí? Presidentes, mujeres en las religiones, mujeres, es lo mismo. Se llama patriarcado igual. ¿Por qué? Porque es alguien que está trayendo los recursos a otros y sigue generando pobreza y la idea de que hay que ayudar a los pobres. La única forma de ayudar a los pobres es haciéndoles recordar que tienen las capacidades para no ser pobres, ¿sí? No dándoles cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos con la pobreza en el mundo es generar un sistema en el cual cuantos más pobres hay, más trabajadores hay para mantener a los que están arriba, ¿no? Y eso es un sistema muy patriarcal que va a colapsar, que no tiene mucho más para dar,
Pero va a venir el sistema matriarcal. El sistema matriarcal no tiene que ver con mujeres líderes, tiene que ver con círculos de mujeres. ¿Qué significa esto? Son círculos de madres. Son madres que lo que hacen es crear el ambiente para que esos niños descubran su potencial, ¿sí? No les dicen, yo te voy a traer la comida, sino que les dicen, vamos a aprender a cocinar. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia del patriarcado y el matriarcado. Si el matriarcado trata de imitar lo mismo con líderes mujeres, estamos solamente extendiendo el patriarcado con mujeres. Y ese sistema es el que crea la pobreza, ¿sí? Entonces, reconozcamos que nosotros podemos tener, por ejemplo, cualquiera de nosotros que nos consideremos clase media, para un rico somos pobres, ¿sí? O nosotros nos consideramos de clase media, pero para alguien que está en la extrema pobreza somos ricos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la riqueza? La riqueza es un concepto mental. Igual que la pobreza. La riqueza, la pobreza son conceptos mentales que hemos diseñado nosotros para estructurar culturalmente las cosas. Cuando cada individuo descubre su potencial interior y a partir de eso genera, descargando de sus ideas, con su potencial energético, genera recursos humanos para generar materiales, deja de existir la pobreza. Por eso la pobreza está acá, no está en la materia. No sé si se entiende. Son demasiados conceptos juntos que traté de explicar lo más resumidamente posible, pero esto podría llevar horas de charla y habla. Pero por eso, si quieren ayudar a la pobreza, denle herramientas para crecer interiormente y para que encuentren dentro suyo la capacidad de despertar el potencial de crear sus propias formas, sus propios materiales, sus propios recursos. No hay que dar, porque lo único que estoy haciendo con dar, ¿sí?, es replicar constantemente el circuito de la creencia de que una persona, para no ser pobre, tiene que recibir de alguien, ¿sí? Ese es el mayor error y está relacionado con la cultura judeocristiana, en la que se le ha dicho que los pobres son, que el reino de los cielos será de los pobres, porque no tienen nada aquí, pero allá los espera el reino. Y eso es una estrategia política de mantener una gran cantidad de pobres en la tierra, porque si todos quisiéramos vivir como reyes, no habría recursos para eso. Por eso, la riqueza no es ser como Bill Gates. Eso no es ser rico. Eso es ser una persona que logra hacer mucho dinero. No es ser rico, ¿sí? Ser rico es tener la capacidad de no necesitar nada. Eso es ser rico.